distinto. Faltan 80 días para las PASO, faltan 20 días para el cierre de listas, menos de 20 días, y faltan 10 días para saber si el Fondo Monetario Internacional estira los vencimientos que quedan pendientes del préstamo récord que consiguió Macri gracias a la venia de Donald Trump, o si empuja a la Argentina a otro default de su deuda soberana. Las tratativas son febriles, las negociaciones son todos los días. Incluso parte del equipo de Massa, que se quedó acá en la ciudad de Buenos Aires, estuvo trabajando vía Zoom y por teléfono con los delegados del Fondo Monetario, que en un ratito te voy a contar en qué posición se plantaron. Como cuando uno juega las cartas. Bueno, están plantados en una posición que hay que ver si se modifica a partir de lo que trajo esta delegación de China, sobre lo cual vamos a estar conversando también hoy. Ahora, la situación vuelve a ser apremiante. La semana pasada te dije que a partir de haber logrado planchar el dólar por unos días, había bajado la inflación semanal. Marcó 0,3 la inflación semanal de esta semana que pasó, no, la anterior. La mala noticia es que esta última semana volvió a ser récord y lo muestra este gráfico que tiene semana por semana todas las inflaciones que tuvo Sergio Massa desde que asumió, allá por agosto del año pasado. Fíjense, aquel 3,6 que se atisba casi al final, en las últimas barras, les estoy señalando, era el récord de toda esta serie y es el que se había registrado en la primera semana de mayo de este año. Después hubo un impasse, ese 1,3 que marcó en la segunda, el 0,3 que marcó en la tercera y finalmente la última semana, y tenemos el Zoom para compartir esas últimas semanas justamente, vuelve a dar el récord del 3,5% semanal en alimentos y bebidas. Esta es la medición que saca la consultora LSG de los precios, miles de precios que se publican en las plataformas online de los supermercados. O sea, vuelve a ser tensa la situación de los precios la semana pasada, en un contexto en el que, vamos a saberlo la semana que viene, cuando el INDEC de su inflación, ya está navegando a nivel interanual por arriba del 107%. Claro, lo que ocurre en la dinámica de cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario es que empieza a verse afectada la actividad económica. ¿Por qué? Bueno, mira, en abril se dio una nueva caída del gasto. Pero ¿qué es lo que pasa? En amarillo están los ingresos, en verde están los gastos y el número que se ve es el porcentaje del PBI. Fíjate, punta a punta esto. 2015, que es el principio de esta serie, tenía 2,8% del PBI en gastos y 2,4% en ingresos. Había un ligero déficit, que es lo que se ve entre las dos líneas. Ese déficit se incrementó, bueno, Macri intentó recortarlo, sin éxito, porque en 2019 ven cómo se empieza a incrementar fuertemente. Con la pandemia se ensancha a niveles récord, como era lógico, como ocurrió en la mayoría de los países. Pero después, lo que empieza a pasar es que los gastos aumentan, los ingresos también, y cuando se empieza a recortar el gasto por imperio del acuerdo con el FMI, empieza a caer también el ingreso. Resultado, hoy, a pesar de que se recorta y se recorta el gasto, en abril el recorte fue del 11% en términos reales, muy fuerte, las jubilaciones en el último año y medio, si no contamos los bonos, o sea, por ejemplo, para el millón de jubilados que no cobra bonos, se vio recortada en un 33% en un año y medio, muy fuertemente. Lo que vemos es lo de siempre, la serpiente que se muerde la cola. Se recorta el gasto, pero caen más los ingresos. Y esto se ve potenciado, obviamente, por la sequía. A ver, el Estado se achicó, tanto en términos de gasto como de recaudación. Las dos cosas son menores. Pero aún así el déficit se ensancha. Y es la historia de todos los acuerdos con el Fondo Monetario, los casi 30 que tuvimos desde que Álvaro Alzogaray, allá por los años 50, adhirió a la Argentina al organismo. A ver, hay otro problema, que es que
como el Fondo Monetario está empujando un ajuste que afecta mucho los ingresos, cuando venga de vuelta a pedir más ajuste el Fondo Monetario, ya parte de eso va a estar hecho. Y se ve, por ejemplo, con las tarifas. Mirá, por ejemplo, este gráfico de las tarifas, de cómo están en el largo plazo, después del subidón que pegó este año el Gobierno Nacional. Eso que ves ahí es todo lo que subió el año pasado, esa B corta, es desde aquel punto, cuando se iban devaluando por la inflación, cómo las vuelve a aumentar Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario para reducir la cuenta de subsidios. Fíjate, si vos haces una línea larga en el tiempo, lo que vas a ver es que hay que remontarse a los años 90 para encontrar tarifas más caras que las que se están pagando ahora o que las que se pagaron en la época de Juan José Aranguren, después de aquel tarifazo de Macri, que es el subidón ¿no? El subidón de acá, antes de llegar a ese pico y que empiecen a devaluarse. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque las tarifas, ahora que va a ser invierno, le van a llegar a la clase media, sobre todo los que no se anotaron en los subsidios, con un aumento muy fuerte. 4 o 5 veces en pesos lo del año pasado. O sea, mucho más que la inflación. Y claro, aún así no se terminan de recortar los subsidios a la energía y aún así el Fondo Monetario va a volver a pedir ajustes con tarifas que, te digo, están casi en el nivel de Aranguren y si le haces zoom vas a ver los años. Casi en el nivel de Aranguren, esto es 2018, el anterior pico. Vení, acércate que lo vas a ver. Ahí tenés el pico de 2017, 2018 y el de ahora que las devuelve casi a ese nivel. Obviamente es un problema que tiene mucha mayor relevancia en los sectores medios que se están cayendo a la pobreza y tiene mucha más relevancia en lugares del país donde se usa intensivamente la energía, con la salvedad de que en algunos de ellos hay tarifa especial por zonas frías. Ahora, todo esto está haciendo, tanto por el lado de la oferta, la falta de dólares, como por el lado de la demanda, la debilidad de los ingresos, está empezando a ralentizar la economía. Y si bien la economía todavía da empleo, precario y mal pago, pero da empleo, porque el desempleo es muy bajo, y hay mucha entrada y salida del mercado laboral, bueno, si uno mira la evolución mes a mes, nota una ralentización muy clara. Mira este gráfico, es elocuente. Es del MATE, un grupo heterodoxo que yo sigo mucho, de economistas rosarinos, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Mensualmente, en 2021, en la salida de la pandemia, había tasas chinas de crecimiento. Obviamente, era el rebote de aquel 2020 catastrófico. Fíjate, 14, 12, 10. El año pasado, ya en 2022, empezaron a normalizarse, pero seguía siendo muy fuerte el crecimiento. El año pasado, con un crecimiento del 5,2%, la economía tuvo una buena performance. Pero fíjate que es una escalerita casi perfecta hacia el cero. Enero, febrero y marzo de este año marcaron crecimiento, más de lo que creía la mayoría de los consultores, porque creían que se acababan los dólares antes, pero un crecimiento mucho más débil que el del año pasado. Y en abril ya empieza a haber algunas consultoras, algunos centros de estudios que empiezan a decir se frenó en seco. Lo dijo, por ejemplo, Orlando Ferreres, que hizo notar un 3,8% de caída, como si aquel mes de marzo, del 1,3%, que ves ahí, le siguiera un menos 3,8%. Buena parte de eso está explicado por la sequía, por supuesto, pero no todo. Y hay señales contradictorias. Si bien la producción de autos siguió creciendo en abril, siguió creciendo incluso en mayo, el mes pasado, hay un montón de guarismos vinculados al consumo que empiezan a encender señales amarillas en muchos sectores. Repito, todavía sin que se haya dado el impacto fuerte de esa pared contra la que nos podemos chocar si el Fondo Monetario en 20 días no refinancia un par de pagos para los cuales lisa y llanamente no hay guita. No hay guita, son 5.500 millones de dólares los que el Fondo Monetario en 20 días tiene que avisar si refinancia o no. Vence en el 22. Hoy me dijo
un economista que trabaja en el Banco Central, el directorio del Banco Central, me dijo, ojo que nos dan changüí hasta fin de mes. Qué generoso, pensé yo. Sí, una semana de changüí nos puede dar el fondo para ese vencimiento que opera el 22 de este mes, pero que se podría cancelar. Toda una generosidad, ¿no? Viniendo de un organismo con la historia del fondo. Ahora, el ajuste, decía, y voy a ser lo más sintético posible en esta introducción hoy, ya afectó muy severamente por el lado de la demanda los ingresos. Entonces, incluso aunque haya dólares para evitar una corrida, este año va a ser un año frío por ese lado, por cómo la inflación horadó los ingresos de los que viven de un salario. Y fíjate qué interesante este gráfico, también hecho por Mate, por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, porque habla de vos. Si vos ganás el salario promedio en la Argentina, o sea, si ganás 205 lucas, 210 lucas de bolsillo, el ajuste desde que empezó el gobierno de Macri ya te costó un auto. Sí, así como me escuchás. Sacaron la cuenta estos economistas de, con la pérdida de poder adquisitivo del gobierno de Macri, que se dio, obviamente, la parte más gruesa se dio ahí, pero que se profundizó y que siguió con el de Alberto Fernández, a guita de hoy, esa persona que gana 205.000 pesos, repito, que está, ponele que en unos 263, el último salario promedio del sector privado registrado dio 263.000 pesos brutos. A eso hay que sacarle los descuentos, da unos 205.000 de bolsillo. Tendrían que ser 300.000 si se hubiera mantenido el salario de 2015. Bueno, sumada esa pérdida desde 2015 para acá, repito, el grueso de la cual se dio durante el gobierno de Macri, pero parte de la cual también se dio con este, la masa perdida en todo este tiempo es de casi 5 millones de pesos de hoy. O sea, un 0 kilómetro. Visto así impacta más, ¿no? Bueno, por mes también se siente, por supuesto. Ahora, fíjate vos, el salario en dólares, cómo también se vio fuertemente ajustado. Y esto marca que la inflación no nos impacta a todos por igual. Los dueños del capital en Argentina, mayormente dolarizados, se vieron beneficiados por una reducción del costo salarial en dólares, que es mucho más profunda todavía por el cepo, que la pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto implica una redistribución regresiva del ingreso de los que menos tienen a los que más tienen. Y es bastante fuerte cuando uno la mira como hace Emanuel Álvarez Agis, acá en este gráfico de la consultora P por Q, que marca que de aquellos 1.600 dólares promedio más o menos que percibía un trabajador promedio en 2015, hoy estamos en 600 en el dólar paralelo, en el dólar más caro, y estamos entre 1.000 y 1.200, tanto en términos de dólar oficial como de poder adquisitivo del salario. Es un ajuste muy fuerte, ¿no? Visto en el tipo de cambio paralelo, a menos de la mitad en dólares de lo que se veía en 2015. Lo que pasa es que, de vuelta, está el que lo cobra devaluado y el que lo paga también devaluado. A esa persona, si compró a esa persona o esa empresa, si compró dólares baratos durante la época de Macri, parte de los dólares del Fondo Monetario, por ejemplo, ahora contratar a alguien le resulta una ganga. Esto, este año, se vio profundizado por dónde pegó la inflación. La inflación, como hemos mostrado acá, se puede ver por estratos sociales, o sea, al 10% de mayores ingresos, cuánto le aumentaron los precios según su canasta de consumo, y al 10% de menores ingresos, cuánto le aumentaron sus precios según su canasta de consumo, que obviamente entre los que ganan menos está más nutrida por comida, viajes en colectivo,
la canasta de supervivencia más básica. Bueno, fíjate la diferencia. En el acumulado de estos 4 primeros meses del año, con un 32% de promedio, el decil 1, el de menores ingresos, tuvo 33 de inflación. Y en cambio, el decil 10, el de mayores ingresos, tuvo 30,6%. Y son 3 puntitos, pero 3 puntitos que se suman a lo que ya venía pasando en los años pasados. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación justamente es algo que horada los ingresos, pero que cuando se manifiesta con especial saña en los precios de los alimentos, horada los ingresos de los que menos ganan, de los que tienen menores ingresos. Bueno, la gran pregunta en ese contexto es si alcanza para frenar esta dinámica lo que se trajo Sergio Massa y compañía de China. De esto vamos a hablar en instantes, nada más ya está conectado. Sabino Vaca Narvaja está en línea con nosotros desde Beijing y vamos a conversar con él en instantes nada más, creo yo, en una nota que cierra de algún modo la semana que pasó parte de la dirigencia argentina en China y sobre lo cual hubo varias polémicas, sordas, pero varias polémicas al fin. En instantes, Sabino Vaca Narvaja. Pero déjame mostrarte esto. Mirá, el Fondo Monetario está orejeando las cartas. Massa tiene previsto viajar en 10 días, pero si hay acuerdo antes. Hoy me decía un negociador, no vamos a ir a hacer el ridículo, no vamos a ir a ver qué pasa. El fondo sabe que si no reprograma los vencimientos, va a quedar a nivel internacional como el verdugo de Argentina, como el que la empujó al abismo. ¿Y qué le está diciendo en este momento el Fondo Monetario a esos negociadores de Massa? Que está dispuesto a adelantar la mitad de los desembolsos de lo que queda de 2023. No todos, la mitad. O sea, de los 10.000 millones que quedan, 10.000 y pico de millones que quedan, que el fondo desembolsa a la Argentina para que Argentina le pague los vencimientos del crédito de Macri, ofrece adelantar 5.000. Pero de eso, además, el fondo dice que Argentina no va a poder usar más que el 20% para intervenir en el mercado de cambios. Y que el resto tiene que ir a reforzar las reservas y a pagarles a ellos. ¿Qué dice Massa? Que quiere los 10.000 millones, que si el fondo quiere ayudar realmente por la sequía, tiene que adelantar esos 10.000 millones previstos en el acuerdo firmado el año pasado, armado por Martín Guzmán, su antecesor, pero que además quiere poder usar el 60% de esos fondos para intervenir en el mercado. No sabemos cómo va a terminar la negociación, pero pongamos que cierran en el 40%, partiendo de la diferencia a lo inmobiliaria, digamos. Bueno, una cosa muy distinta es el 40% de 10.000 millones que el 40% de 5.000. Porque el 40% de 5.000 no alcanza ni para empezar a hablar, para cubrir esos vencimientos y para enfrentar la corrida que todo el mundo sabe le espera al Ministerio de Economía en el tramo más álgido de la campaña electoral. Ya están rascadas todas las ollas y este cuadro es elocuente. Estas son las importaciones impagas, o sea, lo que acumula el Banco Central de importaciones que entraron al país pero que no se pagaron en los 12 meses previos. Esto era en 2020 al revés. Había importaciones que estaban pagadas por adelantado y que no habían entrado todavía. Por eso la diferencia da positiva hasta el año pasado. En enero del año pasado empieza a darse al revés. El Banco Central empieza a exigir a las empresas que se financien a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses. Bueno, ya ese monto está a punto de superar los 10.000 millones de dólares. Más no se le puede pedir a empresas que empiezan a mirar a sus proveedores y los proveedores les empiezan a decir, flaco, yo ya colaboré. La cuestión es si alcanza, de vuelta, lo que cerró
el Ministerio de Economía para enfrentar esa posible corrida, porque de acá no se puede sacar más. El fondo les decía cuánto puede dar y cuánto no. Y hoy hizo Emanuel Álvarez Agis, el director de la consultora P4Q, ex viceministro de Economía, un ejercicio que vale la pena repasar para saber si alcanza o no. Juntó todas las anteriores sequías fuertes que enfrentó la Argentina, que están más o menos sintetizadas en esta placa que van a ver ahora a continuación, y mostró cuánto perdió de cada cosecha, de las tres importantes, soja, trigo y maíz, el país en cada una de ellas. Fíjate, en 2003-2004 hubo una sequía que costó el 10% de la cosecha de soja, pero la de trigo fue mayor a lo habitual, mayor que el promedio. La de maíz también sufrió. La de 2008-2009 fue la más parecida a la actual en términos de dólares. ¿Por qué? Porque cayeron las tres. 40% la de trigo, 30% la de soja y 25% la de maíz. En 2011-2012 hubo otra sequía menor, la de 2017-2018, el macrismo la pone como gran excusa para haber ido a pedirle al Fondo Monetario este megapréstamo, pero ya ven que la de trigo, por ejemplo, no se vio afectada, la de maíz se vio mucho menos afectada que en esta última sequía, que es la que ves acá a continuación. Esta sequía fue efectivamente la peor del siglo. Y lo que marcó una caída del casi el 40% de la cosecha de soja, del 44% de la de trigo y de un tercio de la del maíz, es un agujero de casi 20.000 millones de dólares. ¿Qué dice Emanuel Agis? Mira el cuadro siguiente. Compara cada una de estas, las más importantes, y dice lo siguiente. Dice, en términos de reservas netas, arrancamos peor que nunca con este 2023. ¿Por qué? Porque arrancamos con eso, con 3.500 millones de dólares de reservas netas frente a 38.000, fíjate ahí abajo, frente a 18.500 que había en 2015 y frente a 22.600 que había en 2019. Pero no solo eso. En el primer semestre, el resultado fue el peor de todas estas sequías. Y esto tiene que ver con la incertidumbre de las elecciones, con la brecha entre el oficial y los paralelos, y con no saber si el Fondo Monetario nos va a empujar a ese abismo o no. Por eso el dólar soja, que cerró la semana pasada, esta vez no le sirvió al Banco Central para comprar tantas reservas. Liquidaron. Al final los sojeros terminaron liquidando casi 5.000 millones de dólares a un precio preferencial que nadie más tiene, de 300 pesos. Pero de eso, el Central no se pudo comprar ni el 30%. En las anteriores ediciones se había podido comprar el 50, el 60. ¿Qué más dice Agis? Bueno, dice que el segundo semestre de cada una de estas sequías fue dispar según el resultado del primero. Pero en total, las sequías costaron entre 3.000 y 8.000 millones de dólares. O sea que con la ampliación del swap chino por 10.000 millones, con la posibilidad de usar 5.000 millones más para intervenir, y si el Fondo Monetario reprograma los vencimientos, dice Agis, leo textualmente para no citarlo de modo incorrecto, esa magnitud podría permitir a la actual administración seguir administrando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, evitando saltos bruscos, a una costa de incrementar la deuda externa. Obviamente, lo de China no es un regalo, es más deuda, pero que si se da la reversión del escenario prevista para el año que viene, o sea que empecemos a exportar energía en vez de importar, puede servir para financiar esa transición. Obvio, para eso hace falta consenso político. Un consenso político que en 2019, aún con la grieta que había, existió. Porque en la transición no fue explícito, no es que se reunieron un día Macri y Alberto Fernández, pero hubo una señal del presidente cuando ya había ganado las elecciones, cuando Macri ya estaba de salida, y dijo, el dólar a 60 está bien. Ese acuerdo político es el que cuesta imaginar hoy, con la oposición estallada completamente, sin un líder claro, y con el oficialismo también cruzado por internas, que si no se ordenan en estos 20 días, ya no se van a poder ordenar más.
Cecilia Moró, que fue institucionalmente la figura más importante que acompañó a Massa a este viaje por China, apenas pisó suelo argentino, tuiteó esto: terminamos una gira muy fructífera con logros clave. En este viaje obtuvimos mayores aperturas de mercados y consolidación de la relación. Nos da alegría construir caminos para ayudar a la estabilización, pero da pena llegar y ver que propios y extraños que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización están acá jugando a los soldaditos. Lo dice Moró por la oposición, porque habló Nicolás Dujovne ayer, dijo que esta guita de China habría que ponerla en bonos americanos, que sacar la diferencia de intereses, no sé, una cosa muy de él, ¿no? Muy de lo financiero. Pero habla también de los propios, porque dice propios y extraños. ¿A quién se referirá con los propios? Lo vas a saber durante este programa, pero lo seguro es que si eso no se ordena, de vuelta, no hay fondo que valga, no hay canje que valga y la corrida está a la vuelta de la esquina.